Mal, pésima. Muy triste, ¿cierto? La tala desenfrenada Ver cómo para para sembrar sembrar pinos. verde. Entonces es muy lamentable potenciación y frenarlo. Aquí a esta altura tenemos colectivos con vías asfaltadas, entonces dentro de poquito tendremos un túnel y teleféricos y turistas y basura y problemas sociales y todo lo que conlleva pues el llamado avance. Defensores surge porque hay una problemática que es la de los planes parciales. Los planes parciales buscan es construcción en los piedemontes de las montañas, de edificios de 20 pisos que van a llevar 8.000 personas a vivir allá y una cantidad de carros de 10, 12.000 carros. Entonces, ¿qué hacen? Se dan cuenta que ya hay una resolución aprobada por la alcaldía, por planeación, y empiezan a gestionar todo eso y a buscar la manera de frenarlo. La tala de árboles en el Romeral y en cualquier parte es una actividad desaforada del hombre. Y toda actividad del hombre, digámoslo así, conlleva grandes problemas. No hay una actividad sana ni, ni que no esté buscando el beneficio económico. No lo llamaría tala, estamos haciendo una extracción del pino que tradicionalmente se ha manejado en la zona. Unos lo pueden ver, ¿cierto?, como arrasar con el tema de reserva, pero eso es una actividad comercial, ¿cierto?, que se hace legalmente, pero para el municipio no es viable, digamos, seguir explotando o seguir teniendo una plantación comercial de pino. Entonces, en este momento, ¿qué se está haciendo? Se está extrayendo el pino, que se ha extraído en promedio cada 10, cada 12 años, y se está sembrando nativo. O sea, esta sería la última extracción de pino. Y en cualquier momento llega la cuadrilla de cortadores y alteran el ambiente, alteran el ecosistema, no solo en la tala, sino que en el transporte, que se hace a través de mulas. Con unos troncos inmensos al lado, son lastimados, llenos de heridas. Entonces, eso es otra de las problemáticas en este caso. Y que no se está viendo, pues, ni están sembrando nada de nativo. Hay proyectos desde hace años, pero pues, ¿dónde? No los hemos visto todavía. Entonces, por eso se busca una persona externa que tenga la capacidad, que tenga la experiencia en la extracción y que finalmente compense toda esa extracción con la siembra de árboles nativos. El problema del Romeral es que se está buscando es el beneficio de las tierras a costa de cualquier manejo, ¿no? Cuando debiera ser una zona restringida, protegida, para que se recupere sola, ¿cierto? Porque las campañas de siembra y esto es más que todo un boom, ahí la foto y la actividad, la hiperactividad del hombre. El campo y el monte se siembra solo, las especies se van autoeligiendo a ver cuál de ellas progresa. La importancia del romeral es que La mínima, la respuesta que todos sabemos, aquí se produce el agua. Si tanto nos asustamos porque faltará el agua en el futuro y todo, ¿por qué no hacer desde ya conciencia y dar por sentado que lo principal, la principal función de la montaña es producir agua? El romeral es un ser vivo como todas las montañas y como un pequeño zorrillo que está huyendo de los perros cazadores y una serpiente y una zarigüeya y una comadreja y los pájaros que están siendo llevados en cautiverio por extraños que sienten susto. Todo lo definiría como susto, ¿cierto?